Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están, mis amores? Espero que súper bien y listos para otro vídeo lleno de chismes jugosos, análisis detallados y, por supuesto, las últimas noticias del apasionante mundo de las celebridades turcas que tanto nos gusta. Hoy, chicos y chicas, nos adentramos en un drama que, créanme, es un verdadero torbellino de emociones. Prepárense porque vamos a desentrañar la historia completa, con todos sus matices y secretos, de ese regalo que Can Yaman le hizo a Francesca, un gesto que, para decirlo suavemente, hizo que Demet Özdemir hirviera de furia. Sí, como lo escuchan, la cosa se puso caliente y mucho. Antes de que empecemos a sumergirnos en esta piscina de drama, no olviden suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo porque aquí, en mi canal, siempre estamos al tanto de los últimos chismes, las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Ayúdenme a crecer esta comunidad, porque juntos somos más fuertes y podemos desentrañar todos los secretos de nuestras estrellas favoritas. Y ahora sí, mis amores, vamos a lo importante. Para entender bien la magnitud del regalo y la reacción que provocó, es crucial que nos remontemos en el tiempo y analicemos el contexto. Estamos hablando de Can Yaman, ese actor turco que con su encanto y atractivo innegable, ha conquistado corazones en todo el mundo. Y por otro lado, tenemos a Francesca Chillemi, una actriz italiana igualmente cautivadora, con una belleza que deslumbra y un talento que la ha llevado a triunfar en la industria del cine y la televisión. La conexión entre ambos se forjó en el set de la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, un proyecto que no solo les brindó una oportunidad profesional, sino que también les abrió las puertas al amor, o al menos a los rumores de amor. La serie, ambientada en el vibrante y pintoresco escenario de Palermo, Sicilia, pronto se convirtió en un caldo de cultivo de especulaciones. La química entre Can y Francesca era innegable, palpable en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Las miradas cómplices, las risas compartidas, las fotos juntos en eventos y momentos privados, todo alimentaba los rumores de un romance que se extendió por todo el mundo. La prensa, los fanáticos, las redes sociales, todos hablaban de ellos, creando expectativas y alimentando la curiosidad. La pregunta que se repetía constantemente era, ¿es esto amor de verdad? ¿Hay algo más que una simple amistad entre estos dos hermosos y talentosos actores? Y es precisamente en este contexto donde la historia se pone aún más interesante y, por supuesto, más dramática. Porque, mientras el supuesto romance entre Can y Francesca florecía, en el horizonte se vislumbraba la sombra de Demet Özdemir. Para aquellos que aún no la conocen, Demet es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en un ícono de la televisión turca, y su nombre siempre está ligado a proyectos exitosos y a una base de fans incondicional. Pero más allá de su éxito profesional, la conexión entre Demet y Can Yaman siempre ha sido objeto de especulaciones y rumores. Ambos protagonizaron la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, una comedia romántica que conquistó a audiencias de todo el mundo. La química que tenían en pantalla era explosiva, una verdadera chispa que encendía la pantalla y hacía vibrar a los espectadores. Sus personajes Kandibit y Sanemaydin se enamoraron perdidamente y esa pasión, esa complicidad, esa conexión, muchos la interpretaron como algo que trascendía la ficción. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores de una relación entre Demet y Can persistieron durante mucho tiempo. Los fans, testigos de esa química innegable, siempre sospecharon que hubo algo más que amistad entre ellos. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las entrevistas, todo alimentaba la esperanza de los fans de verlos juntos también en la vida real. Así que ahora sí, imaginen la situación. Can Yaman con rumores de un posible romance con Francesca, y Demet Özdemir, supuestamente con sentimientos aún por él, o al menos, con una historia que los unía. Drama puro. Un triángulo amoroso, o al menos, una situación con elementos de triángulo, que estaba listo para explotar. Y es aquí donde llegamos al epicentro de la historia, el regalo que desató la tormenta, el gesto que hizo saltar chispas y que, inevitablemente, generó un torbellino de reacciones. Can Yaman, en un acto que muchos interpretaron como romántico, y otros como una provocación, le hizo un regalo a Francesca Chillemi. Un regalo que, según las fuentes, era algo muy especial, significativo y que, sin duda, llamó la atención de todos. No se trataba de un simple ramo de flores, un detalle común o un gesto fugaz.
No. Estamos habla. De algo mucho más llamativo, algo que demostraba un cierto nivel de compromiso y que, para entenderlo bien, tenemos que sumergirnos en el mundo de los detalles. Los detalles sobre el regalo, como suele suceder en estos casos, variaban un poco según la fuente que consultáramos. Algunos medios mencionaron que se trataba de una joya muy costosa, quizás un collar o un anillo con un valor considerable. La elección de una joya por sí sola ya implica un cierto nivel de seriedad y compromiso. Las joyas son símbolos de afecto, de amor, de aprecio, y suelen ser regalos que se hacen en momentos especiales y significativos. Otros, más allá de la especulación sobre el valor económico, mencionaron que el regalo era algo hecho a medida, algo único y personal que solo Francesca podría tener. Esta información añadía un nivel de romanticismo y atención al detalle. Un regalo hecho a medida, diseñado especialmente para la persona que lo recibe, demuestra que el remitente se tomó el tiempo y el esfuerzo de pensar en ella, de conocer sus gustos y de crear algo que la representara. Esto eleva el gesto a otro nivel, ya que implica una conexión más profunda y una comprensión más íntima. Lo cierto es que, independientemente del tipo de regalo, el hecho de que Kanyaman le hiciera algo así a Francesca no pasó desapercibido. Y menos aún cuando, además del regalo en sí, se sumó el contexto en el que se dio. La relación entre ambos estaba en el ojo público, el rodaje de la serie había terminado, y las especulaciones sobre su posible romance eran constantes. Las fotos de Francesca luciendo el regalo, o simplemente hablando de él en entrevistas o en redes sociales, comenzaron a circular rápidamente por Internet. Y como era de esperar, la reacción fue inmediata y en su mayoría, positiva. Los fans de Kanyaman y Francesca, aquellos que apoyaban su posible relación, estaban encantados y celebraban este gesto romántico. Consideraban que era una prueba más de que estaban juntos y que su amor era real. Los comentarios en las redes sociales se llenaron de corazones, de emojis de celebración y de mensajes de felicitación. La felicidad era evidente. Pero, ¿qué pasa con Demet Özdemir? ¿Cómo reaccionó ella a todo esto? Bueno, aquí es donde el chisme se pone más jugoso, donde el drama se intensifica y donde los secretos se revelan. Según algunos medios turcos, la reacción de Demet no fue precisamente de alegría y felicidad. Fuentes cercanas a la actriz habrían revelado que se sintió molesta, por decirlo suavemente. La palabra molesta podría sonar un poco suave para describir la situación. Algunos dirían que sintió celos, otros que sintió decepción, otros que sintió una mezcla de ambas emociones. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, las fuentes suelen ser anónimas y la información no siempre está confirmada al 100%. Sin embargo, los medios turcos son expertos en este tipo de temas, y es muy probable que hayan contado con información de primera mano, de fuentes cercanas a la actriz, que les permitieron reconstruir la historia y entender la reacción de Demet. Es importante destacar también que Demet es una profesional, una persona que sabe cómo manejar la presión mediática y que siempre ha mantenido una imagen impecable. No es de esperar que la actriz salga a la luz pública a expresar sus sentimientos de forma directa y explícita. Sin embargo, las fuentes afirman que en privado, la noticia del regalo de Can a Francesca no le sentó nada bien. Imaginen la situación. Una expareja, o alguien con quien supuestamente hubo algo, y cuyo vínculo fue tan comentado, le hace un regalo costoso y llamativo a otra mujer, con la que parece estar iniciando una relación. Para cualquier persona, y mucho más para una celebridad con el ojo público encima, esto podría ser algo difícil de digerir. Los sentimientos de celos, de inseguridad, de tristeza, o simplemente de confusión, podrían aflorar. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo es un mundo muy particular. La competitividad, la presión por mantener una imagen, los rumores constantes, la exposición mediática, todo esto puede afectar a las emociones y a la forma en que las personas reaccionan a determinadas situaciones. Los rumores de celos comenzaron a circular con fuerza, y muchos interpretaron algunas de las publicaciones de Demet en redes sociales como indirectas, como mensajes subliminales en respuesta a la situación. Analicemos este punto con más detalle. ¿Qué tipo de mensajes pudo haber enviado Demet a través de sus redes sociales? ¿Qué tipo de indirectas se pudieron interpretar como una respuesta al regalo de Can? Algunos de los rumores sugieren que Demet pudo haber publicado fotos o vídeos en los que se mostraba feliz y radiante, tal vez con nuevos proyectos profesionales, o disfrutando de momentos con sus amigos y familiares. La intención, según los rumores, era demostrar que estaba bien,
que estaba feliz, que no le afectaba la situación. Sin embargo, este tipo de publicaciones también podían interpretarse como una forma de enviar un mensaje a Khan y a Francesca, un mensaje que decía: miren, yo también estoy bien, no necesito nada de ustedes para ser feliz. Otros rumores sugieren que Demet pudo haber publicado frases o citas inspiradoras que hablaban de superar obstáculos, de la importancia del amor propio, de la fortaleza femenina. Este tipo de frases, aunque pueden ser motivadoras y positivas en sí mismas, también podrían interpretarse como una forma de expresar su dolor, su tristeza o su decepción. Es importante recordar que en las redes sociales, las interpretaciones pueden variar mucho. Un mismo mensaje puede ser interpretado de diferentes maneras, dependiendo de la persona que lo lee y de su perspectiva. Lo que para unos es un mensaje de empoderamiento, para otros puede ser una indirecta. En cualquier caso, la especulación sobre las reacciones de Demet en redes sociales fue inevitable. Los fans, los medios, todos analizaban cada publicación, cada foto, cada comentario, en busca de pistas y señales. La situación se había convertido en un auténtico culebrón, y todos querían saber qué iba a pasar. ¿Y cuál fue la reacción de Can Yaman? ¿Le importaba lo que Demet pensaba? ¿Intentó de alguna manera suavizar la situación? No hay información confirmada sobre si Can se preocupó o no por la reacción de Demet. Algunos medios sugieren que Can estaba enfocado en su relación con Francesca, y que no le dio importancia a los rumores y a las especulaciones. Otros, más especulativos, sugieren que Can pudo haber tenido en cuenta la situación, pero que decidió no hacer nada al respecto, para no alimentar el drama y para no avivar la polémica. Lo que sí sabemos es que Can continuó su relación con Francesca, o al menos eso es lo que parecía en ese momento, y siguieron compartiendo momentos juntos y mostrando su cariño públicamente. Se les vio en eventos, en cenas románticas, en viajes. La relación parecía sólida y feliz. La situación generó un gran revuelo en Turquía y en el mundo de las celebridades. Los medios de comunicación no paraban de hablar del tema, analizando cada foto, cada gesto, cada palabra de los involucrados. Los fans se dividieron en bandos, unos apoyando a Can y Francesca, otros simpatizando con Demet, y algunos simplemente disfrutando del drama. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans de cada uno de los actores defendían a sus ídolos, criticaban a los demás y debatían sobre quién tenía razón y quién no. Los hashtags relacionados con el tema se convirtieron en tendencia, y la conversación se extendió por todo el mundo. Pero como siempre sucede en el mundo del espectáculo, el tiempo lo cura todo, o al menos lo diluye. Con el tiempo la atención mediática sobre el triángulo amoroso, o como mínimo, el supuesto triángulo amoroso, disminuyó. Can y Francesca siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando sus carreras. Demet, por su parte, se mantuvo enfocada en su trabajo y en sus proyectos personales, demostrando una vez más su profesionalismo y su resiliencia. En el mundo de las celebridades, los rumores y las especulaciones suelen ser efímeros. La gente olvida rápido, y la atención se centra en nuevos dramas y en nuevas noticias. Sin embargo, este episodio, el del regalo de Can a Francesca, nos deja algunas lecciones importantes. Este episodio nos demuestra lo complejo que puede ser el mundo de las celebridades, donde las relaciones, los rumores y los regalos pueden generar un terremoto mediático. Nos enseña también que a veces las cosas no son lo que parecen, y que los sentimientos pueden ser muy intensos y complicados, especialmente cuando hay exparejas, nuevos amores y el ojo público observando cada movimiento. Este episodio también nos demuestra la importancia de la privacidad y de la gestión de la imagen pública. Las celebridades, a pesar de vivir expuestas, deben encontrar la forma de proteger sus sentimientos y de no verse desbordados por la presión mediática. Este episodio nos recuerda que en el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras, los rumores son constantes y el público es el juez final. En resumen, el regalo de Can Yaman a Francesca fue un gesto romántico que inevitablemente desató una serie de reacciones, incluyendo, al parecer, una fuerte dosis de celos por parte de Demet Özdemir. Un regalo que fue mucho más allá de un simple obsequio, convirtiéndose en un tema de debate público y en un capítulo más de la agitada vida de las celebridades turcas. Para cerrar este análisis, quiero mencionar algunos puntos importantes. ¿Qué pasó con la relación entre Can y Francesca? ¿Duró el romance? ¿Qué tipo de legado dejó esta historia? La relación entre Can y Francesca,
aunque fue muy comentada y parecía prometedora, finalmente no prosperó. Después de un tiempo los rumores de romance se disiparon, y ambos actores continuaron sus caminos por separado. No hay información oficial sobre las razones de su separación, pero lo cierto es que la historia de amor que parecía haber comenzado en el set de Viola come il mare llegó a su fin. ¿Qué tipo de legado dejó esta historia? En primer lugar, demostró el poder de la química en pantalla y la influencia que tiene en la vida real. La conexión entre Can y Francesca, que se vio en la serie, alimentó los rumores de un romance fuera de la ficción, y capturó la atención de todo el mundo. En segundo lugar, la historia del regalo y de la supuesta reacción de Demet Özdemir puso de manifiesto la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y la dificultad de mantener la privacidad. En tercer lugar, esta historia nos recordó que los fans, los medios y el público en general, siempre están pendientes de las vidas de las celebridades, y que cualquier gesto, cualquier palabra, cualquier acción, puede ser analizada y debatida hasta la saciedad. En definitiva, la historia del regalo de Can Yaman a Francesca fue un episodio más en la agitada vida de las celebridades turcas, un episodio que nos demostró la fragilidad del amor, la fuerza de los rumores y la importancia de la imagen pública. Ahora, antes de que se vayan, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia llena de drama, celos y regalos inesperados. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Demet tenía motivos para sentirse molesta? ¿Creen que Can y Francesca eran realmente algo más que amigos? ¿Creen que este episodio afectó a las carreras de los tres actores? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Ciao.